Diputado Nazario Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la 60ª Legislatura del Congreso del Estado de México. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Senador con licencia Higinio Martínez Miranda. Delegada profesora Delfina Gómez Álvarez. Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. Coordinadores de los grupos parlamentarios que integran este honorable Congreso. Diputados, alcaldes, autoridades que nos acompañan, distinguidos invitados e invitadas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco a nombre de la familia Castillo la invitación a participar en tan memorable evento para develar en letras doradas el nombre de Eberto Castillo Martínez. Haber logrado plasmar el nombre del ingeniero o simplemente Eberto, como solían llamarlo sus amigos y compañeros de lucha, tiene gran significado. Representa el reconocimiento a los valores de la izquierda que planteó abrir los cauces democráticos desde las posibilidades emanadas de nuestra Carta Magna. Considero que hoy es la ocasión para tratar de reflexionar sobre lo que representa la figura de Eberto Castillo a la luz de los hechos sociales y políticos que desde su partida en aquel ya lejano año de 1997 han impulsado a nuestro país hacia una nueva etapa de su historia. Muchos fueron los hombres y las mujeres que en su momento y sus circunstancias lucharon, inclusive dando su propia vida para que nuestro país alcanzara una verdadera democracia. Es decir, un gobierno que no solo representara a la mayoría de la población, sino sobre todo uno que sirviera al pueblo, a los más necesitados. Que a la vez que se representaran las libertades, se velara por la justicia y por la defensa de la soberanía nacional. Fueron años de luchas y esfuerzos que poco a poco se fueron forjando. Todas estas luchas han contribuido a que la izquierda haya llegado recientemente al poder en nuestro país, es decir, para que alcanzáramos esta meta. No obstante, no ha sido en realidad la llegada a un destino, sino más bien la apertura de un nuevo camino que ya ha iniciado con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Estoy convencida de que para no perder el rumbo en esta nueva etapa y continuar siendo fieles a las convicciones e ideales que motivaron estas luchas, como el mismo presidente ha planteado, resulta necesario saber de dónde venimos, entender en dónde estamos y así poder definir a cada momento, a cada paso, hacia dónde vamos. Escribió Sergio Aguayo, cito: en el 68 tomamos las calles para pedir y exigir a un régimen todopoderoso y malhumorado reducir la violencia estatal, transparentar la toma de decisiones y abrir canales de participación ciudadana. Respondieron con difamación y engaños, con macanazos y balazos, con exilio o cárcel. La noche de Tlatelolco fue una masacre inaceptable y amarga que aplastó al movimiento que seguiría brotando por doquier. Algunos agarraron el fusil. La mayoría utilizó medios pacíficos para seguir empujando la agenda del 68 en universidades y medios de comunicación, en movimientos sociales y organismos cívicos, en sindicatos y partidos políticos. Nos convertimos entonces en la generación de la transición. Hasta aquí la cita. Eberto escribió un libro de relatos llamado Si te agarran te van a matar, en el que resulta interesante ver la relación establecida entre Genaro Vázquez Rojas y el mismo ingeniero Castillo, donde el primero toma el camino de las armas y el segundo la vía pacífica mediante la lucha política
por los resquicios que dejaba la legalidad con base en las garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dos formas distintas de concebir la transformación del país. Heberto comenzó su camino político tal vez al haber fundado junto con el general Lázaro Cárdenas el Movimiento de Liberación Nacional en el año de 1961. Desde luego, es por todos conocida su participación en el movimiento estudiantil del 68, aquella que lo llevó incluso a ser otro más de los muchos presos políticos en Lecumberri. No debemos olvidar que durante muchos años ser parte de la oposición en nuestro país significaba llegar a sufrir en carne propia la violencia. Quienes luchaban contra la injusticia muchas veces terminaban padeciendo. Quienes defendían la libertad la terminaban perdiendo. Mi padre solía decir que su principal brújula, aquello que lo orientaba en su camino, era procurar andar siempre tras la verdad, como lo llegó a expresar en alguna de las reflexiones que solía publicar en la prensa. Decía, entre comillas, a veces se cree que la lealtad solo la practican los tontos, que el amor es motivo de burla, que la fidelidad no existe o que la mentira se puede imponer si se tienen los medios adecuados. Hasta aquí la cita. Frente a estas opiniones, la búsqueda por la verdad colectiva se convertiría en la guía no solo de sus incansables luchas políticas, sino también de sus desarrollos científicos en el área de la ingeniería civil, o inclusive de sus escapes artísticos, como la pintura, que le permitieron liberarse y ser un hombre feliz, aún estando preso. Mi padre contaba con orgullo que nunca aceptó la liberación que le ofreció el gobierno, a cambio de que aceptara la culpa por los delitos de que lo acusaban. No obstante, sin firmar, lo acabaron liberando. A partir de entonces, lucharía permanentemente en contra del gobierno represor, en contra de las ambiciones del imperialismo por nuestro petróleo, pero también incluso en contra de las posiciones de una izquierda dogmática por considerar que ésta daba la espalda al pueblo, ya que se debatía entre el socialismo por la vía del trotskismo, el maoísmo o el marxismo-leninismo. Por eso, aún habiendo padecido directamente la violencia de las instituciones, él apostó sus esfuerzos por formar un partido con hondas raíces nacionales, para organizar pacíficamente las luchas de los campesinos, los trabajadores, los intelectuales, es decir, el entonces Partido Mexicano de los Trabajadores. Esto le valdría que en repetidas ocasiones se le acusara de ser constitucionalista o miembro de una izquierda nacionalista, como si eso fuese algo malo. Al contrario, él defendería con orgullo todos estos apelativos, no porque hubiera aprovechado de manera oportunista las tentaciones del gobierno para incorporarse como una supuesta oposición, es decir, con permiso para levantar la voz, pero siguiendo las reglas del régimen, o incluso también rechazó tajantemente los ofrecimientos para incorporarse al gobierno como funcionario público. Más bien, él se asumía como opositor al régimen y como constitucionalista, porque estaba convencido de que la ley y las instituciones no solo son opresivas, sino que pueden llegar a ser un vehículo para poder realizar la justicia. Cuando la ética y la política se conjugan, cuando el actuar de las instituciones se orienta con principios, puede realizarse el anhelo de que el verdadero poder signifique servir al pueblo. Por eso, el mejor homenaje que le podemos rendir a Heberto Castillo es seguir luchando por los ideales que lo llevaron a ser el hombre ejemplar que hoy reconocemos al develar su nombre con letras doradas. Enhorabuena. Muchas gracias.